Continuamos con más Diario de la Semana y en estos días también tuvimos la oportunidad de charlar con el secretario de Gobierno Municipal, con el doctor Moglia, con quien hacíamos un repaso de su gestión, ¿no?, a lo largo de estos años, y también pusimos un punto y aparte para hablar de la política, ¿no?, de cómo viene o cómo ve él, digamos, el panorama electoral en el 2015 dentro de la ciudad de Posadas y cómo ve a la renovación en la ciudad, Cristian. Así es, de eso va a hablar a continuación el secretario de Gobierno Municipal, el doctor José Moglia, hablando de cómo llega la renovación, como lo decía Facundo, de cómo está la oposición en la ciudad de Posadas dentro del Consejo Deliberante y en los distintos ámbitos que hacen a la ciudad de Posadas y puntualmente también de sus aspiraciones políticas. Así que si les parece vamos a... Critica sí, bastante fuerte a la oposición, ¿no? Hace sí, una crítica bastante deja algunas frases como inentendible y poco creíble. Así Bien. Que interesante lo que dice a continuación el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Posadas, José Moglia. Como político, tener estos años electorales es una forma de saber si el actuar durante todo su tiempo de gestión se ha desarrollado correctamente. O sea, para nosotros es un gran desafío. Entiendo que este año electoral para la renovación va a ser un muy buen año. En realidad creo que tenemos mucho por mostrar, mucho de lo que se ha hecho, tanto en la ciudad de Posadas como en la provincia. Creo que estamos dentro de las provincias de mayor crecimiento en el ámbito del país. Así que entiendo que la gente va a acompañar nuevamente este gran proyecto que es la renovación, este proyecto de inclusión, de trabajo y que siempre está al lado de la gente. Ustedes de su gestión y desde varias campañas que llevó adelante, seguramente, por ejemplo, la tarjeta SUBE, ¿no? Recordamos cuando desde el año pasado se acercaban a los barrios y charlaban con la gente. ¿Qué percepción tienen de el pedido que hace el posadeño hoy de una futura gestión, sea el candidato que sea, del frente que sea? No, nosotros siempre de la gestión decimos de que si bien hicimos y desarrollamos distintas políticas municipales, todavía Posadas y a la provincia quedan muchísimas cosas por hacer, quedan muchísimas cosas pendientes. Bueno, tocás el tema del transporte. El transporte hemos por lo menos mejorado lo que es la capacidad de control del municipio, la capacidad de control que tiene la provincia a través de su centro de motoreo y a partir de la tarjeta SUBE, algo que era impensable años anteriores, pensar de que casi online la gente puede saber la cantidad de pasajes, validaciones que el sistema de transporte integrado realizó en la ciudad de Posadas, cantidad de ciudadanos que utilizan el transporte, cantidad de usuarios registrados, estamos hablando de 240.000 usuarios, eran casi impensables. Pero eso no es suficiente, sabemos que no es suficiente, sabemos que es un paso importante, pero no lo suficiente. Así que seguramente el pueblo de la ciudad de Posadas va a seguir acompañando este proyecto, en la inteligencia de que sabemos que faltan muchas cosas por hacer y que la vamos a poder llevar adelante. Hace 2 años atrás, un poquito más, usted estaba dentro de una institución más que política que era el Consejo Deliberante, ¿no? Con lo cual compartía gestión incluso con concejales que hasta hoy siguen dentro del Consejo Deliberante. ¿Cómo lo ve hoy a la institución? Pero más que nada a la oposición, digamos. ¿Lo ve conformado como un bloque que pueda llegar a hacer frente a la renovación en Posadas? No. En realidad lo veo y realmente por lo que uno aprecia todos los días, el comportamiento de la oposición en el Consejo Deliberante muchas veces es inentendible, irrazonable. Así la gente lo ve y por eso es que tampoco los acompaña. Imagínate que esta ordenanza que hablamos recién, que es tan importante para la convivencia de los misioneros, para los posadeños, fue votada en contra simplemente porque no se votaba otra ordenanza que lo pretendía. O sea, estamos lejos de que la oposición piense en el vecino, sino piensa en sus propios intereses. Entonces yo creo que Posadas nuevamente va a seguir acompañando este gran proyecto de la renovación, va a ratificar una vez más en la ciudad de Posadas que los que trabajamos, lo que hacemos gestión, lo que estamos codo a codo con el vecino, no solamente decimos, sino cumplimos. Muchas veces la oposición, en la mayoría de los casos, se queda en lo que decimos. Cuando tiene que votar o acompañar, empiezan estas asperezas, estos egoísmos, que es muy difícil muchas veces entender desde una Secretaría de Gobierno, donde uno tiene que mirar todos los días estadísticas sobre la cantidad de personas que se nos mueren en las calles. ¿Le gustaría compartir, digamos, o por lo menos disputarse por algún cargo electoral en este año 2015? Nosotros, y en lo personal, estoy dentro de un gran proyecto, como decía, que es la renovación. Seguramente dentro de ese esquema de la renovación voy a estar en el lugar que mejor pueda cumplir con estos objetivos, que es seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los posadeños.
En lo personal, por supuesto que uno aspira a seguir trabajando en política, pero creo que todavía falta mucho por hacer en la gestión y la mejor campaña que uno puede hacer estando dentro de una gestión es trabajando. Bien, importantes definiciones entonces del secretario de Gobierno Municipal. Recuerden también que Moglia ha pasado por el Consejo Deliberante, ¿no? En la entrevista también lo mencionaba que hace 2 años atrás se estaba en ese cuerpo que era bastante político, pero se encarga de desestimar un poco a la oposición, ¿no, Cristian? Sí, hablando de, por ejemplo, inentendible y poco razonable cuando se refiere a la renovación y también dejando en claro que desde la gestión se hicieron cosas buenas también, pero que quedan cosas por hacer, como por ejemplo mejorar el transporte urbano de pasajeros, que es uno de los principales problemas que todavía la gente pide soluciones. ¿Habrá muchos candidatos a intendentes en la ciudad de Posadas por parte del Frente Renovador? Podemos contar 3. Cuente. Podemos contar al secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad, José María Rúa, quien ya se lo ha visto en distintos barrios. Podemos mencionar a Joaquín Lozada también, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Misiones, y al diputado nacional José Buciones, quienes, el primero y el último, hablo de Arrúa y de Buciones, ya se manifiestan como precandidatos a intendente. Respecto a Joaquín Lozada, dijo que lo mencionó el propio vicegobernador y también hay que agregar al ministro coordinador de gabinete, Ricardo Escobar, como por ejemplo uno de los candidatos también a intendentes de la ciudad de Posadas. ¿Se están manejando algunos números de quién podría, digamos, liderar, por lo menos ahora en las encuestas, ¿no? De saber, a ver, bueno, quién está adelante, por lo menos de estos 4 o 5 candidatos que recién mencionabas? Todos los que te nombré tienen buenas intenciones de voto. Así que me parece que entre esos 4 va a salir el próximo intendente de la ciudad de Posadas. Números oficiales de consultoras por ahora no se manejan, pero estos 4 que te nombré tienen muy buenas intenciones de voto en los barrios. Ese es el punto de largada, ¿no? Para lo que va a ser las candidaturas en la ciudad de Posadas, y hay que ver también desde la oposición que se presenta, ¿no? Bueno, recuerden ustedes que el radicalismo hizo una importante elección hace 2 años atrás en la ciudad de Posadas, y hay que ver después de toda esta interna particular que se está dando dentro de una unión cívica radical, cómo van a quedar sus candidatos, si van a salir un poco más golpeados, un poco menos, o qué tipo de acuerdos pueden llegar a ser para ir por la candidatura a la intendencia de la ciudad de Posadas. Pasamos a otro tema, hacemos un poco de respiro en toda esta cuestión política y vamos a hablar de una entrevista que realizamos al historiador, a nuestro historiador, amigo nuestro, Pablo Camogli, que presenta este próximo martes su libro Andresito. Un libro realmente muy interesante, porque, digamos, se presenta una obra magnífica, porque lo venimos charlando ya hace un buen tiempo con Pablo, ¿no? Es decir, cómo componer esta obra que hoy hay mucha carga sobre la figura de Andresito, ¿no? En esta entrevista nos explica un poco Pablo el fenómeno de Andresito luego de 200 años de una historia ocultada en la Argentina. Un gobernador que gobernó 2 provincias, la provincia de Corrientes, la provincia de Misiones, pero un gobernador indígena. Este es un dato muy, pero muy importante, que hoy en realidad no es que se lo reivindica, sino que se lo va reconociendo, ¿no? Es decir, nuestra propia historia es la que lo va reconociendo como un caudillo, como una persona importante. Incluso hablamos de cuál fue la elaboración estratégica a nivel político que tuvo Andresito para desarrollar sus gobiernos, ¿no? También aprovechamos obviamente con Pablo para charlar un poquito de la cuestión política, el contexto político actual que vive la Argentina. ¿Y qué pasa? Que hace 200 años que estamos en la discusión de entre un país federal o un país centralista. Es decir, fundamentalmente cuando empezamos a leer un poco incluso esta cuestión de los pueblos originarios, de un gobernador indígena, finalmente las discusiones de base siempre son las mismas, es para reflexionarlo un poco. Compartimos un fragmento importante de la entrevista con Pablo Camogli para no perderse. Es la culminación de un gran trabajo, de un sueño, y creo que es un gran logro no solo para mí, digamos, en mi carrera como escritor, sino fundamentalmente para todos los misioneros, digamos. Que haya un libro sobre Andresito en una editorial grande como es la Editorial Aguilar, que es la que me ha publicado mis libros anteriores, que es la segunda editorial del país, demuestra que todo lo que venimos realizando los misioneros en cuanto a la reivindicación de Andresito
no solo a nivel provincial, sino la nacionalización de la figura de Andresito, ha dado sus frutos y ha empezado a generar una atención y un interés muy grande, ¿no? Con los reconocimientos que ha tenido y con este libro, ¿no? ¿Era todo un desafío para vos, digamos, tratar de encauzar sobre un libro esto? ¿Tratar de plasmarlo? Sí, había varios desafíos. Uno era no terminar escribiendo un libro misionerista, digamos, ¿no? O que sea un libro solo pensando solo en misiones, sino un libro como que es un libro que hoy está en todas las librerías del país, como parte de las novedades del mercado editorial de estos meses. Un libro que genere el interés de todos los argentinos en general. Pero lo que yo traté de hacer es explicar todo el proceso histórico de conformación ideológica del guaraní para responder la pregunta que para mí es clave, y siempre fue clave en todo este proceso, que es ¿por qué los guaraníes fueron tan federales como fueron? ¿Y por qué aparece Andresito en ese momento histórico? ¿Por qué es que esta provincia llegó a tener un guaraní como gobernador de la provincia? ¿Por qué ese fervor de los guaraníes por las ideas radicalizadas del federalismo artiguista? Y bueno, para responder esas preguntas me tuve que ir bien atrás en el tiempo. El libro recorre la historia de los guaraníes desde que iniciaron su migración hace 2000 años, desde el Amazonas hasta la selva paranaense, y cómo se fueron conformando en términos ideológicos para terminar abrazando una causa, que era la causa revolucionaria, que supuestamente, en la historiografía tradicional, tenía un ideario muy moderno, muy europeo, de las libertades individuales, de la igualdad entre los hombres. Entonces, ¿cómo es que todo ese ideario moderno se mezcla, se imbrica con lo guaranítico? ¿Por qué los guaraníes adoptaron tan rápidamente ese ideario? Bueno, claro, ¿cómo es que prendió, digamos, claro, tan rápido? Exactamente. ¿No? Esa para mí siempre fue la pregunta clave para entender todo este proceso histórico. Bueno, en el libro yo trato de dar alguna respuesta, después los lectores verán si coinciden o no con eso que planteamos. Y después él se apoya mucho en la figura de José Artigas, de su padre adoptivo, su jefe político, que le envía muchas cartas en las que le recomienda decisiones, en las que lo aconseja, en los que le va indicando un poco el camino. Ahí entra la importancia de Artigas. Ahí entra la importancia de Artigas, exactamente, que es el que lo designa, el comandante general de Misiones, y el que lo va guiando permanentemente. Hay muchas cartas que aparecen en el libro en donde se da ese diálogo casi paternal que tiene Artigas con Andresito. Y después el rol de un personaje, el cura Acevedo, que es un personaje muy importante en la historia de Andresito, que parece puesto en ese lugar justamente para hacer un poco la contención política y la guía política de Andresito. ¿Cura Acevedo, un sacerdote? Un sacerdote que después va a tener una trayectoria interesante porque va a ser el primer obispo de Paraná en la década de 1850, va a ser parte de la legislatura entrerriana mucho tiempo después, o sea que es un cura que tuvo una continuidad histórico-política bastante interesante y que en esa época andaba al lado de Andresito como su asesor. ¿Había una coincidencia ideológica, digamos? Una coincidencia ideológica, un cura revolucionario, un cura del pueblo, como hubo varios en el marco de la Revolución y la Independencia. Bueno, este era un cura muy revolucionario que se plegó al ideario artiguista, lo colocaron allí junto a Andresito y hizo buena parte de las campañas junto a Andresito. Pablo, ¿qué pasó con la figura de Andresito? ¿Por qué hubieron tantos años en los cuales, digamos, no se conocía tanto su historia, ¿no? Bueno, porque hubo una política historiográfica específica a nivel oficial, nacional, de reflejar en la historia a ciertos personajes y opacar a otros. Y evidentemente la historiografía nacional la escribió o la fundó la élite liberal de fines del siglo XIX, que es la misma élite que sale a conquistar los espacios originarios con las campañas al desierto, a la Patagonia y al Chaco, y evidentemente en esa historia en donde los indios eran presentados como un otro antinacional fuera de la nación argentina que se pretendía construir, no podía entrar un guaraní con un lugar de destaque en ese relato. Entonces, en ese primer relato fundacional, toda la experiencia de las misiones guaraníticas quedan relegadas a un olvido bastante fuerte. La propia provincia de Misiones, con estos vaivenes institucionales que tuvimos y no tener una continuidad histórica, también dificultó mucho la reivindicación, y en la medida, yo creo que en la medida en que Misiones no pudiera desarrollarse como provincia, como socialmente, infraestructuralmente, económicamente, difícilmente hubiéramos tenido la posibilidad de ponernos a pensar en nuestro pasado. Que Andresito aparezca en este momento histórico de la provincia de Misiones, del país, de la región,
tiene que ver con un contexto de época, ¿no? La historia se escribe siempre desde el presente, ¿no? Claro. Y las corrientes historiográficas se acercan al pasado o explican el pasado a partir de lo que ocurre en el presente en el que están escribiendo los historiadores. Entonces, Andresito hoy es reivindicado por la provincia y a nivel nacional porque hay un contexto de época que permite que estos actores subalternos, secundarios, como los ha llamado la historiografía oficial, ganen el lugar de protagonismo que les fue negado durante tanto tiempo. ¿Y qué crees vos? ¿Cuánta carga hay sobre, digamos, en este proceso de formación del cual vos estás hablando y un contexto en el que permite este desarrollo, ¿no? ¿Cuánta carga hay sobre la figura de Andresito particularmente hoy en la actualidad a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel estrategia política, digamos? ¿Cuánta carga hay sobre su figura específicamente? Hay mucho. Creo que, digamos, el proyecto político que está en la provincia, que es el proyecto renovador, a través de Carlos Rovira, presidente del legislativo, ha centrado un poco esa idea del proyecto misionerista, como se ha dado en denominar, en la figura de Andresito. La utilización política de la historia es permanente, por esto que yo decía de cómo se escribe la historia, siempre partiendo del presente, y me parece que Misiones ha encontrado en la figura de Andresito, y no solo en la figura, sino en lo que expresa esa figura, esto del pueblo en armas, de un pueblo organizado detrás de una idea, una continuidad histórica en el presente que tiene Misiones. Y a mí me parece que las provincias, los territorios como nuestra provincia, con las particularidades que tenemos, de una historia supuestamente joven, pero que en realidad es más vieja, tienen que tener esos anclajes en el pasado que les permitan ir generando una identidad política, una identidad cultural, que nos sirva digamos, de plataforma para entender, bueno, esto es lo que nosotros tenemos como legado histórico y, bueno, ese legado histórico tiene una continuidad en el presente y una proyección en el futuro, que es lo que nosotros tenemos que seguir. En ese sentido, me parece que el poder político en la provincia ha tomado a Andresito como un estandarte y me parece que es un mensaje lindo que le estamos dando a la sociedad. A mí me gusta mucho el debate, me gusta mucho debatir, me gusta mucho provocar el debate, por eso a veces soy un poco, meto el dedo en la llaga, como se suele decir. Me gusta generar el debate, sí entiendo que por ahí las redes sociales son un ámbito para que, bueno, desde cierto anonimato, desde cierta distancia, se digan cosas que no van al eje del debate que uno pretende plantear, sino que apuntan a otra cosa. Tengo gente con la que logro muy interesantes debates, enriquecedores en todo sentido, desde una altura de respeto, que me parece que es lo básico para este tipo de debates, gente que digamos, coincide muy poco conmigo en la visión general que tenemos de la vida, pero que sin embargo yo la admiro, la considero amiga, le tengo un gran aprecio, respeto, aprendo permanentemente con esa gente a través de estos debates que se van dando. Yo creo que es saludable. El problema es que, bueno, por ahí la actualidad ha generado esta cuestión de debates que rápidamente se van de las manos. Yo cuando empiezan ese tipo de agresiones o de argumentos que no tienen que ver con lo que estamos debatiendo, me corro a un lado, dejo de participar del debate y, bueno, paso a la siguiente provocación en las redes sociales. Pablo, última pregunta ya Sí. antes de irme porque estamos casi sin tiempo. Siempre es interesante hablar con vos y te agradezco que hayas venido acá, ¿no? Hace 200 años atrás, como te decía, vos lo planteaste, este libro se hablaba de independizarse, ¿no? De buscar la independencia. Es decir, esta idea de salir del país centralista y ser un poco más federales. Se sigue debatiendo, incluso teniendo en cuenta la contienda electoral de este año, ¿no? Se sigue debatiendo modelos para decir qué rumbo toma la Argentina o definitivamente se debe establecer una diferencia política entre una y otra para decir, bueno, la Argentina en el interior tiene un rumbo y en el país central tiene otro, digamos. ¿Cómo se puede organizar políticamente? Sí, yo creo que se sigue debatiendo. El gran debate de la Argentina sigue siendo si vamos a ser un país centralizado o un país federal. Hace 200 años que discutimos lo mismo y seguimos debatiendo lo mismo. Por suerte no lo hacemos en términos bélicos como durante casi todo el siglo XIX, sino que lo hacemos en términos políticos. Pero me parece que es el gran debate que tiene que tener la Argentina, porque, bueno, yo considero que el conurbano bonaerense es inviable, no se puede tener
14 millones de personas en un espacio chiquitito como es la capital federal y el área y el Gran Buenos Aires. Hay que pensar en una descentralización de la Argentina, que tiene un territorio inmenso y muy despoblado. Por ahí no Misiones, que es una provincia con una densidad de población importante, pero otras provincias del país tienen muy poca población y es necesario profundizar ese debate. Yo no veo que los políticos estén debatiendo estas cosas, salvo Domínguez, que ha planteado la mudanza de la capital y digamos él es un poco el que ha trabajado sobre esta temática. Los candidatos a presidentes, que son todos de la zona centro, salvo Uribarri, que es de Entre Ríos, sí, no plantean estas cosas, pero creo que es necesario y vinculándolo con Andresito y con esto que te decía al principio, es necesario que Misiones vuelva a tener o que profundice en todo caso esa idea de Misiones como una provincia federal que ha hecho del federalismo su ADN cultural político y que bueno, sigamos siempre a la vanguardia en la defensa del federalismo. Sin necesidad de entrar en conflicto ni con otras provincias, ni con el país central, ni con el gobierno central, porque lo necesitamos y somos parte de la nación argentina. Sí que Misiones, que en los misioneros la idea del federalismo sea, bueno, como nuestra ideología fundante, porque así lo es, y que nuestros políticos defiendan siempre el federalismo independientemente de los acomodamientos políticos que ocurran a nivel país. Pablo, te agradezco que hayas venido. No, el agradecido soy yo, como siempre, un gusto. Bien, ahí compartíamos entonces un fragmento de la charla que teníamos con Pablo Camogli, que presenta realmente muchos, pero muchos puntos interesantes para ir analizándolos, ¿no? Pero lo importante es que vamos construyendo desde adentro, desde nuestra historia, nuestra propia identidad misionarista, que sí o sí viene en la mano de la construcción política, ¿no? Bueno, Cristian, ¿qué más tenemos para esta jornada? Decía, semana importante la que se viene, porque lo decía el vicegobernador en el primer bloque, a estar pendientes, a estar atentos de cada acto que organice el gobernador Mauri Clos, porque según lo que manifestó el propio vicegobernador antes del 1 de mayo, se va a conocer la fecha de elecciones en la provincia de Misiones, seguramente será en consonancia con las nacionales en el mes de octubre, 25 de octubre son las elecciones generales en la nación, así que seguramente la provincia estará en conjunto realizando las elecciones. Lo que por ahí me hace dudar un poquito, falta muy poco para el 1 de mayo. Faltan, a ver, 2 semanas. 2 semanas. ¿Por qué adelantar el anuncio? ¿Por el marco político quizás? Puede ser, puede ser. Bueno, esperaremos. Entonces, más que nada estaremos atentos nosotros que tenemos que comunicar lo que va sucediendo a nivel político en la provincia. Bueno, ¿nos despedimos? Dale, nos vamos. Nos reencontramos el próximo domingo. Nos reencontramos el próximo domingo, gente, a las 22 horas con más Diario de la Semana. Espero que hayan disfrutado y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.